La tierra respiraba como un animal inmenso bajo un cielo lechoso. No había tormentas como las de ahora. El suelo exhalaba una neblina tenue que humedecía huertos y bosques. Y al amanecer, el mundo olía a barro limpio y hojas recién abiertas. Se decía que la creación conservaba aún un brillo de origen, como si el eco del Edén siguiera colgado de las ramas. Los árboles crecían altos y pesados de fruto. Los ríos, anchos como caminos, arrastraban historias desde montañas sin nombre. Los hombres y las mujeres vivían vidas larguísimas, tanto que podían contemplar el paso de generaciones enteras sin abandonar la misma casa. Los abuelos no eran un recuerdo, eran consejeros, cronistas vivos, puentes entre el comienzo y el presente. Esa memoria acumulada convirtió a las familias en linajes y a los linajes en ciudades. Levantaron campamentos que se hicieron aldeas y aldeas que se volvieron centros bulliciosos donde el comercio se mezclaba con la música al caer la tarde. Había quienes domesticaban rebaños y aprendían a leer los cielos para saber cuándo moverlos. Había quienes inventaron instrumentos de cuerda y de viento y descubrieron que la tristeza puede sanar cuando vibra en madera y en bronce. Y hubo artesanos que arrancaron al suelo sus secretos, fundiendo metales, doblando el fuego a su voluntad. La Escritura lo insinúa en la genealogía antigua. Pastores, músicos, forjadores, destellos de una cultura en flor, mencionados en Génesis capítulo 4 como señales de talento y de ingenio. Las jornadas comenzaban con el canto de aves invisibles en la bruma y terminaban con historias alrededor del fuego. Se hablaba de cacerías y de pactos, de nacimientos y de sueños, también de señales en el firmamento que nadie sabía explicar. La tierra parecía tan fértil que el hombre empezó a creer que no necesitaba pedir permiso. Allí, sin ruido, nació la arrogancia. Primero fue una leve fractura en el corazón, luego se convirtió en costumbre. En aquel mundo, lo sagrado estaba cerca. Se ofrecían sacrificios sobre piedras lisas, se construían altares en lugares altos, se pronunciaban nombres que no debían pronunciarse en vano. Algunos miraban al cielo con gratitud, otros lo miraban con desafío. Y en ese borde peligroso, la frontera entre lo humano y lo celestial se volvió difusa. Antiguas crónicas guardadas en la memoria de los pueblos susurran que los llamados hijos de Dios descendieron y tomaron para sí a mujeres de la tierra. De ese encuentro nacieron seres de renombre que los relatos recuerdan como gigantes, los Nefilim, figuras cuyas sombras aún inquietan los márgenes de la historia. La prosperidad trajo orgullo, el orgullo, violencia, la violencia, una costumbre de hierro que empezó a gobernarlo todo. Se comerciaba con la fuerza, se celebraba la astucia cruel, se aplaudía al poderoso aunque sus manos chorrearan injusticia. La tierra, que había sido jardín, empezó a parecer campo de batalla. Las ciudades, centros de arte y de comercio, aprendieron también el idioma del miedo. Puertas más altas, muros más gruesos, ojos desconfiados en cada esquina. Dios miró la obra de sus manos y vio un mundo hermoso cubierto por una costra de maldad. La Escritura lo dice con palabras que atraviesan los siglos, que el corazón humano se inclinaba continuamente hacia lo malo, que la violencia llenaba la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5, suena como un lamento antiguo que aún resuena. No es solo la descripción de una época, es un espejo en el que cada generación debe mirarse. Sin embargo, incluso en los días oscuros quedaban hogares donde el nombre del Señor se susurraba con reverencia. Quedaban manos que no aceptaban soborno. Quedaban ojos que buscaban al Creador entre la bruma. Porque la historia de la salvación siempre guarda un hilo de esperanza escondido entre la maleza. Así era el mundo antes de que las compuertas de lo alto se abrieran. Fértil y brillante, ingenioso y musical,
pero con un corazón que se endureció hasta agrietarse. Un mundo que rozó lo sagrado y se dejó tentar por su propia fuerza. Un mundo que avanzó sin freno hacia un borde que no veía, hasta que el borde se convirtió en abismo. Y en ese borde, un nombre empezó a brillar como una lámpara en la noche: Noé. Pero antes de llegar a él, debemos internarnos en el misterio que cambió el curso de la humanidad. La aparición de los gigantes, los hombres de renombre y el secreto de los hijos de Dios. La tierra en los días antiguos estaba llena de esplendor. El rocío que ascendía desde el suelo bañaba los campos con frescura cada mañana, alimentando la vida sin necesidad de tormentas. Bajo aquel manto de humedad constante, la creación prosperaba como un jardín inagotable. Los árboles se alzaban como columnas vivientes, los frutos colgaban pesados en sus ramas, y los ríos corrían caudalosos, llevando vida a toda criatura que habitaba la tierra. La naturaleza no conocía decadencia como la de ahora. Las estaciones eran suaves, la tierra fértil, los animales vigorosos. Criaturas enormes caminaban sobre el suelo, aves gigantes surcaban el cielo, bestias colosales recorrían los bosques. Era un mundo de proporciones majestuosas, un escenario en el que el hombre mismo parecía compartir la grandeza de lo creado. Los hijos de Adán vivían siglos sobre la tierra. La longevidad de aquellos tiempos les permitía contemplar generaciones enteras nacer y crecer bajo sus ojos. Adán mismo llegó a ver a los hijos de sus hijos hasta la 9ª generación. Matusalén vivió más que todos sus contemporáneos. Noé, el justo, habría de nacer en medio de aquella larga cadena de vidas. Un hombre no era anciano a los 100 años, sino apenas estaba entrando en su fuerza. Por eso, el conocimiento no se perdía como ocurre ahora, sino que se transmitía y crecía, acumulado durante siglos. En los linajes antiguos se levantaron hombres célebres por sus dones. Jabal fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y enseñó a la humanidad a domesticar a los animales del campo. Jubal fue padre de los que tocan arpas y flautas, y llenó la tierra de música. Tubal-Caín se volvió artífice en toda obra de bronce y de hierro, y enseñó a arrancar del suelo el secreto de los metales. Así, el hombre aprendió a moldear la creación, a extraer de ella sonidos, fuerzas y armas. Las ciudades empezaron a levantarse con orgullo. En ellas se oía el eco de los martillos golpeando el metal, el murmullo de los mercados, el clamor de voces que relataban la historia de los primeros padres. Las plazas eran testigos de relatos sobre el Edén, sobre la voz de Dios que hablaba con Adán en el huerto, sobre la espada encendida que guardaba el camino del árbol de la vida. Pero también eran testigos de la herida abierta entre los hombres, pues la sangre derramada por Caín contra Abel aún se recordaba como un signo de la corrupción humana. Ese mundo florecía en ingenio, pero se hundía en soberbia. La abundancia hizo crecer la codicia, y la codicia abrió paso a la violencia. Lo que debía ser fraternidad se transformó en rivalidad. Las ciudades erigieron muros, los linajes buscaron dominio, los poderosos comenzaron a someter a los débiles. La tierra que debía ser jardín empezó a llenarse de gritos de injusticia y de clamor. En medio de esa oscuridad creciente, ocurrió un misterio profundo. El libro del Génesis relata que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y descendieron para tomarlas por esposas. De esa unión nacieron gigantes, los Nefilim, los hombres de renombre, poderosos y temidos en la antigüedad. Sus cuerpos eran descomunales, sus fuerzas desmedidas, su presencia inspiraba temor. Fueron guerreros, tiranos, dominadores. Sus nombres quedaron grabados en las memorias de los pueblos, transformándose en mitos y leyendas que hasta hoy sobreviven en relatos dispersos. Aquel mundo, por tanto, era un lugar de contrastes. En él habitaban hombres de largos siglos y conocimientos profundos, pero también hombres de violencia y tiranía.
Había música y arte, pero también sangre y corrupción. Había altares levantados en memoria de Dios, pero también soberbia que desafiaba al cielo. Era un mundo que parecía eterno, pero que estaba a punto de ser quebrado por el juicio divino. El Señor miró la tierra, y aunque estaba cubierta de esplendor, vio que los pensamientos del corazón del hombre se inclinaban continuamente hacia el mal. Y ese contraste entre la abundancia y la maldad preparó el escenario para la decisión más grande, el diluvio. En los días en que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ocurrió un hecho misterioso que la Escritura describe con palabras que aún hoy estremecen. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis capítulo 6, versículo 2. Aquel acto marcó un cambio en la historia de la creación. La unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres dio origen a una descendencia distinta, seres que no eran como los demás. La Biblia los llama Nefilim y dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis capítulo 6, versículo 4. El término varones de renombre revela cómo los pueblos de aquella época los miraban, no como simples hombres, sino como figuras extraordinarias. Sus cuerpos eran colosales, su fuerza descomunal y su influencia llenaba la tierra. Eran guerreros, dominadores y tiranos que imponían su poder por la fuerza. Sus hazañas eran recordadas y contadas, y sus nombres se convirtieron en símbolos de temor y de gloria corrupta. Pero la Escritura no los presenta como héroes, sino como señales del desorden. Porque junto a la aparición de los Nefilim, el relato sagrado añade: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. La presencia de los gigantes no trajo bendición, sino violencia y corrupción. El poder de aquellos seres se convirtió en opresión para los hombres comunes. Sus pasos hacían temblar los campos, sus decisiones regían ciudades enteras y su violencia manchaba la tierra de sangre. Allí donde se alzaban, la justicia desaparecía. Y la humanidad, en vez de clamar al Señor, comenzó a seguir la fuerza de los violentos, desviando aún más su corazón del Creador. Más adelante, incluso después del diluvio, la Escritura vuelve a mencionar a los gigantes como un eco del juicio divino que había caído sobre ellos. En el libro de Números, cuando los espías enviados por Moisés recorrieron la tierra prometida, dijeron: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números capítulo 13, versículo 33. El recuerdo de los Nefilim perduraba, y el temor que inspiraban era tan grande que los hombres se sentían como insectos ante su estatura. En el libro de Deuteronomio también se menciona a los gigantes diciendo: por tierra de gigantes fue también ella reputada. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban zomzomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Deuteronomio capítulo 2, versículos 20 y 21. Estas referencias muestran que el eco de los Nefilim no se borró del todo, sino que su memoria seguía como una cicatriz en la historia de los pueblos. El mundo antes del diluvio estaba marcado por su presencia. Ellos eran la muestra más visible de que la creación había sido contaminada, de que el orden divino había sido quebrantado. Su poder no era símbolo de gloria, sino señal de corrupción.
Eran el fruto de una unión que no provenía de la voluntad de Dios. Por eso, el relato sagrado concluye con una afirmación solemne. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 12. Los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, fueron parte de esa corrupción que llenó de violencia y de pecado la creación entera. Sus nombres pudieron ser célebres, pero sus días estaban contados, porque aunque eran poderosos ante los hombres, no podían resistir el juicio del Altísimo. Pronto, las aguas del diluvio borrarían de la faz de la tierra tanto a los hombres comunes como a los gigantes, y solo quedaría un pequeño remanente guardado por Dios. La corrupción del mundo alcanzó un punto que los cielos ya no podían tolerar. La violencia era el idioma de la humanidad, la soberbia se había vuelto corona y el pecado herencia. El Génesis describe con solemnidad: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. La maldad no era un desvío ocasional, era un río inagotable que fluía sin detenerse, un torrente que anegaba cada pensamiento, cada intención, cada deseo humano. El corazón, que debía latir en armonía con la voluntad de Dios, se había convertido en un manantial de corrupción. Y entonces la Escritura nos abre un misterio. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6. Palabras temibles y al mismo tiempo conmovedoras. El Altísimo, que había formado al hombre con sus propias manos y lo había colocado en un mundo perfecto, contemplaba ahora cómo la violencia llenaba la tierra. El pecado no solo quebraba mandamientos, hería el corazón del Creador. El dolor de Dios es la medida de la maldad del hombre, y el decreto fue pronunciado: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículo 7. La sentencia era total. No solo el hombre sería borrado, sino también la creación que lo rodeaba. Animales, reptiles, aves, todo lo que respiraba estaba bajo el mismo juicio. Porque la corrupción no era un asunto aislado, era un veneno que se había extendido a toda carne. El pasaje continúa diciendo: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 12. La tierra, que al principio había sido llamada buena en gran manera, ahora estaba contaminada. Los campos que antes producían fruto en abundancia estaban manchados por la sangre del inocente. Las ciudades que habían surgido como centros de vida se habían transformado en fortalezas de violencia. La humanidad entera había oscurecido su camino. El juicio era inevitable. Las mismas aguas que habían sido separadas en el principio para que surgiera la tierra seca volverían a cubrirlo todo. El orden de la creación sería revertido en un acto de purificación. El diluvio no sería una simple catástrofe natural. Sería el juicio de Dios sobre una generación que había olvidado su rostro. Sin embargo, incluso en medio de la sentencia, un versículo brilla como un faro en la oscuridad. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6, versículo 8. Aquí, la narrativa cambia de tono. Entre millones de hombres que habían torcido su camino, uno solo fue hallado justo. Entre ciudades llenas de violencia, un hogar permanecía fiel. Entre gritos de sangre, una voz seguía elevando oraciones al Altísimo. El Génesis lo describe con claridad. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé,
Génesis capítulo 6, versículo 9. El contraste es absoluto. Frente a una tierra corrompida, un hombre que camina con Dios. Frente a un mundo dominado por la violencia, una familia que preserva la justicia. Esa diferencia sería la línea que separaría la destrucción de la salvación. Dios, en su justicia, había decretado juicio, pero en su misericordia había elegido un instrumento para preservar la vida, porque aun cuando la humanidad se aparta, el Señor no deja de levantar un remanente. Noé sería el puente entre un mundo condenado y un mundo renovado. La historia del diluvio no comienza con las aguas, sino con el dolor de Dios, un dolor que revela cuánto ama su creación. Un dolor que anuncia que el pecado no puede quedar impune, y un dolor que prepara el camino para la gracia. El mundo anterior al diluvio fue un escenario de grandeza y de ruina, de esplendor y de corrupción. Era un mundo donde la vida parecía inagotable, pero el corazón del hombre estaba desgarrado. Y ese contraste lo convirtió en el más grande ejemplo de advertencia en toda la historia de la humanidad. Los hombres de aquellos días habían heredado la memoria del Edén. Adán había caminado con Dios en el huerto, y sus descendientes conocían ese relato no como un mito, sino como un recuerdo transmitido por los labios de los padres. Los más ancianos podían relatar cómo el hombre había sido formado del polvo de la tierra, cómo la voz de Dios se escuchaba al fresco del día, como un querubín con espada encendida había cerrado el acceso al árbol de la vida. Esa memoria sagrada estaba viva en los hogares, pero en lugar de despertar reverencia, en muchos despertó desafío. El culto de los primeros tiempos era sencillo: altares de piedra, sacrificios de animales, ofrendas de frutos de la tierra. Hombres y mujeres elevaban sus manos al cielo buscando el favor del Creador. Pero poco a poco, lo que debía ser adoración se transformó en manipulación. En lugar de ofrecer sacrificios como expresión de gratitud, los hombres comenzaron a levantar altares como instrumentos de dominio. Los poderosos usaban lo sagrado para imponer temor sobre los débiles. Y así, lo que debía ser santo se volvió un espectáculo vacío. En las ciudades crecientes se mezclaba el sonido de las flautas con el ruido de la violencia. El martillo que golpeaba el metal servía tanto para crear instrumentos musicales como para forjar armas. Los talentos dados por Dios eran usados para edificar, pero también para destruir. Los gobernantes de aquellos días aprendieron a controlar no solo las tierras, sino las conciencias. La justicia era corrompida con sobornos, la verdad era torcida en los juicios y el inocente no encontraba refugio. El pecado se normalizó. Lo que comenzó como transgresión aislada se convirtió en costumbre. Los hombres tomaban mujeres sin medir consecuencias, acumulaban riquezas sin límite, derramaban sangre sin remordimiento. Los pactos eran quebrantados, la palabra dada carecía de valor, y la violencia se convirtió en la ley no escrita que gobernaba sobre todos. La Escritura dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. No habla solo de crímenes aislados, sino de una atmósfera generalizada, de un orden social donde la maldad era parte de la vida cotidiana. El fuerte aplastaba al débil, el rico humillaba al pobre, el inocente era burlado, el justo era perseguido. La tierra estaba manchada de sangre. En ese mundo surgieron también hombres que se autoproclamaban líderes espirituales, pero que desviaban a las multitudes. Hablaban en nombre de dioses que no eran el Dios verdadero y conducían al pueblo a la idolatría. Levantaban imágenes, exaltaban a los gigantes, convertían a los nefilim en objeto de veneración. Las leyendas de sus hazañas eran transmitidas como si fueran epopeyas sagradas,
y el corazón del hombre, fascinado por la fuerza y el poder, se apartaba cada vez más de la justicia. Los Nefilim se convirtieron en símbolos de ese tiempo. Sus nombres eran celebrados en cantos y relatos, pero en ellos no había justicia. Eran guerreros, tiranos, hombres de renombre cuya grandeza estaba manchada por la violencia. Representaban el triunfo de la carne sobre el espíritu, del orgullo sobre la humildad. Y su presencia fue uno de los signos más claros de que la creación se había contaminado profundamente. La corrupción no era solo social, también espiritual. La idolatría se expandía como una sombra sobre las familias. Los hombres dejaban de invocar el nombre del Señor y en su lugar se inclinaban ante la obra de sus manos. Los altares se multiplicaban, pero ya no eran dirigidos al Creador. El pecado alcanzó tal punto que la adoración misma se volvió una abominación. El contraste era absoluto. La naturaleza seguía mostrando la huella del Edén, bosques majestuosos, campos fértiles, ríos caudalosos. Pero el hombre, en lugar de cuidar ese regalo, lo usaba para oprimir y para destruir. La creación aún cantaba la gloria de Dios, pero el corazón del hombre ya no escuchaba esa melodía. La Escritura declara: «Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Génesis capítulo 6, versículo 12. Esa frase resume el drama. No era un solo linaje, no era un solo pueblo, era toda carne. El pecado había atravesado todas las generaciones, todas las familias, todas las ciudades. La corrupción era universal. Entonces se pronunció el decreto divino: «Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado». Génesis capítulo 6, versículo 7. Con esas palabras se selló el destino del mundo antiguo. No quedaría rincón sin agua, no quedaría montaña sin cubrirse, no quedaría hombre que pudiera escapar. El diluvio no fue solo un acto de destrucción, fue un acto de purificación. El agua que descendería de los cielos y brotaría de las profundidades sería el instrumento de justicia con el que Dios borraría la corrupción de la tierra. Ese fue el mundo antes del diluvio. Un mundo de abundancia natural, de longevidad humana, de culturas en desarrollo, de música y de metalurgia, de ciudades en crecimiento, de gigantes que dominaban con fuerza. Pero también un mundo de violencia, de idolatría, de injusticia y de corrupción generalizada. Ese mundo desapareció bajo las aguas y solo quedó el recuerdo escrito en la palabra de Dios. No era un mito, no era una fábula. Era un juicio histórico, una advertencia eterna. El mundo antes del diluvio nos muestra hasta dónde puede llegar la humanidad cuando olvida a su Creador. Y así termina la historia de aquella generación. Una civilización espléndida a los ojos del hombre, pero podrida a los ojos de Dios. Un mundo lleno de vida, pero sin esperanza. Un mundo fuerte en apariencia, pero frágil en su interior. Un mundo que creyó ser eterno y que en un solo acto de justicia divina fue borrado de la faz de la tierra.